Ha culminado otra jornada en la primera división de fútbol femenino inglés. Es por ello que hoy, en Fútbol Entertainment, trataremos de hablar de todo lo que nos dejó la segunda jornada de la FA Women's Super League. Muy buenos días, como siempre. Antes de comenzar, me gustaría saludarlos, extenderles este pequeño momento para saludarlos, esperando que hayan tenido o que estén teniendo un día excelente. Así que comenzaríamos hablando de, como decíamos al principio, la segunda jornada de una de las ligas más interesantes de analizar en lo que respecta a esta temporada, como la es la Women's Super League, en la que no solo a través del nivel de talento que llega a desencadenar los diferentes equipos a lo largo de esta competición, han demostrado en estas dos jornadas hasta ahora bastante cortas, pero con una gran proposición de juego. Es que esperamos que podamos tener un gran margen de interesantes resultados como los que se dieron lugar en la jornada número 2. Es con ello que, antes de comenzar, como siempre, me gustaría realizar este pequeño espacio para publicidad, tal vez publicidad, en el que como siempre invitándolos a que si están interesados en todo lo que nos deja, no solo grandes competiciones europeas a nivel masculino, sino también a nivel femenino, como en competiciones como la Liga F, en este caso de la Primera División Española de Fútbol, como también la Women's Super League. Los invitamos a que nos sigan a través de plataformas como YouTube y Twitch, en las que continuamente buscamos desarrollar contenido sobre estas grandes ligas y sus mejores momentos, además de obviamente sus protagonistas. Además, también nos ayudarían muchísimo si nos siguen a través de nuestras redes sociales en las que continuamente buscamos desarrollar contenido poco a poco también, en el que buscamos informar cada día de lo que nos deja, en este caso, lo mejor del fútbol internacional. Es con ello que, sin dar más preámbulos, arrancaríamos con el análisis o el pequeño resumen de la jornada número 2 de la Women's Super League. Con ello, pasaremos rápidamente a analizar los resultados que dieron lugar a la culminación de esta jornada, comenzando con el enfrentamiento que fue el viernes pasado en este caso, entre Manchester United y Arsenal, enfrentamiento que culminó con un 2-2, un enfrentamiento bastante interesante por el poder ver en este caso las nuevas características o la posición de juego de jugadoras como Alessia Russo, recordando exjugadora del Manchester United, y que asimismo nos dio un enfrentamiento bastante interesante bajo las características de juego, y que asimismo bajo ciertos factores de un poco más técnicos y la predisposición en el campo de ambos equipos. Tal vez no contamos con una gran cantidad de acciones de finalización, pero asimismo con grandes momentos un poco más orientados a parcelas en las que ambos rivales trataron de anularse continuamente, pero que al final culminó con un 2-2, como decíamos. Más adelante encontraríamos un enfrentamiento entre Brighton y Hove Albion y West Ham United, un enfrentamiento que culminó beneficioso para el equipo Hammer con un 0-2, el cual, aunque es una apertura del marcador bastante amplia, diríamos, la consecución del enfrentamiento fue bastante interesante para el equipo de Brighton, que había tenido un buen arranque en su primera jornada, pero que asimismo en el enfrentamiento entre West Ham tal vez no fue lo suficientemente propositivo a la hora de la finalización, algo que tal vez muchas veces llegamos a repetir, pero que al final también, en algo que también repetimos continuamente, aquellos equipos que tienen la oportunidad de marcar en las pequeñas ocasiones que tengan o que generen, son aquellos que son merecedores del triunfo. Con ello que West Ham United se benefició de ello. Más adelante encontraríamos a Manchester City y Chelsea, un enfrentamiento que era de los más interesantes de poder ver y analizar a lo largo de esta jornada número 2 de la Women's Super League, ya que enfrentaba no solo dos rivales directos por la clasificación y con esta continua búsqueda que probablemente desempeñarán al ser uno de los principales candidatos a llevarse, en este caso, el campeonato de liguero de la mencionada anteriormente Primera División de Fútbol Inglés Femenino, en el que
Tuvo ciertos momentos o ciertas fases de juego más caracterizados por ciertas consecuciones arbitrales en la que la expulsión de dos jugadoras al final fue bastante relevante para este Manchester City de no poder obtener 3 puntos bastante importantes, como decíamos, ante un rival directo como Chelsea, el cual no solo pudo afrontar un casi podemos denominar una remontada y salvaguardar un punto bastante importante ante un rival como Manchester City, con una gran actuación de Guru Reiten, en el que el equipo poco a poco llega a generar esta gran confianza de la que hablábamos, por ejemplo, en el primer directo que desarrollamos de la jornada número 1, en este caso de la Women's Super League, y que demuestra que este Chelsea está acostumbrado a estar trabajando en los peores momentos y aún así encontrar buenos resultados. Más adelante también encontraríamos el enfrentamiento entre Tottenham Hotspur y Bristol City, enfrentamiento que culminó con un 3-1, el cual mmm, demuestra poco a poco que este Tottenham tiene ciertas características de juego muy interesantes y que, por ejemplo, con el gran disculpen, con el gran rendimiento que ha llegado a desempeñar en estas pequeñas actuaciones, una de sus probablemente grandes referentes a lo largo de esta temporada, como Martha Thomas, ex jugadora del Manchester United, se pueden desempeñar grandes campañas como estas, en lo que reveló y significó una victoria bastante importante ante ante Bristol City, en el que también Olga Eiten y Avelina Schumacher tuvieron la oportunidad de encajar en el área rival. Más adelante encontraremos el enfrentamiento entre Leicester City y Everton, enfrentamiento que culminó con un 1-0, cual demostró que las características técnicas que habían predispuesto, por ejemplo, su anterior victoria en la primera jornada de este Leicester City, siguen ahí y que poco a poco, al enfrentar cada vez más a rivales más difíciles, ¿por qué no puedan afrontar de lo mejor posible una nueva temporada? Con ello culminaríamos el enfrentamiento que dio lugar a la finalización de esta jornada, con el enfrentamiento entre Liverpool y Aston Villa. Un Aston Villa que bastante similar a lo que habíamos planteado en el primer directo de la primera jornada de esta liga. Tiene grandes acciones de juego, grandes características a través de sus jugadoras y su talento, pero que al final no llegan a ser suficientes para encajar y desencadenar lo mejor en el, podríamos decir, margen de los resultados que pueden llegar a predisponer a este Aston Villa a estar en las mejores posiciones de la tabla. Ahora mismo ello demuestra de nuevo que no es suficiente y que poco a poco este equipo deberá trabajar lo mejor posible, obviamente teniendo en cuenta que fue un enfrentamiento ante un rival bastante difícil como Liverpool. La verdad es que creo que personalmente Aston Villa tiene lo suficiente para em, pelear de tú a tú ante rivales como estos y que asimismo enfrentar una temporada un poco más prometedora. Es con ello que pasaríamos rápidamente a la tabla de posiciones. La verdad es que no variaría bastante lo que respecta a la anterior jornada, ya que al ser los momentos cúspides del inicio de esta temporada a la Women's Super League, la verdad es que los resultados no varían bastante. Tal vez ciertos factores anímicos son cruciales ahora mismo para equipos, por ejemplo, en el caso de Leicester City como primero en la clasificación con 6 puntos y 2 victorias bastante importantes en cómo se ejecutaron, es que poco a poco el factor anímico pueda beneficiarles a lo largo de sus futuros enfrentamientos, teniendo en cuenta que tienen un calendario algo accesible en sus últimos y próximos meses. También bastante interesante, por ejemplo, los 3 equipos que ahora no cuentan con 0 puntos, tal vez bajo la idea de cómo pueden llegar a afrontar este mal arranque en la temporada. Muchas veces, como decíamos, equipos muy propositivos o con grandes ideas que pueden llegar a exponer lo mejor de sí mismos, tienen un amplio potencial como lo podría llegar a ser Aston Villa, pero que ahora
no han podido afrontar o demostrar. Asimismo, equipos como Everton y Bristol City, si quieren obtener una permanencia o tener esta idea de poder no solo tener un crecimiento en los objetivos un poco más respaldado por obtener victorias bastante relevantes que le permitan, como decíamos, evitar una lucha por el descenso y establecerse en posiciones un poco más adelantadas, que ahora mismo deberán estos tres equipos poco a poco a través de su calendario afrontar la búsqueda de mejores, no solo resultados, sino también actuaciones anímicas que hagan crecer la gran cantidad y capacidad que tienen sus jugadores. Es con ello que más adelante destacaríamos también la labor de equipos como Liverpool, obviamente por no solo encontrar un arranque bastante exitoso, obviamente son momentos bastante tempranos de lo que respecta a la clasificación, pero ha sido bastante interesante, como por ejemplo con jugadoras con cierto o la búsqueda de cierto equilibrio en jugadoras de, en este caso, que representan este equipo Red del Liverpool, no solo con gran amplia experiencia, sino también con una predisposición a demostrar lo mejor de sí a través de su juventud y talento, que ahora mismo es un Liverpool bastante interesante de ver y que muchas veces a través de adelantamientos como los que puede llegar a generar Makio Visto o su capitana Taylor Hintz. El equipo poco a poco ha enfrentado ciertas facetas de juego muy interesantes y que esperemos le beneficien a lo largo de la temporada. Con ello que pasaríamos ahora sí a la, digamos, eh, a momentos cúspides de este directo, en los que rápidamente hablaremos de uno de los enfrentamientos o uno de los momentos más interesantes que nos dejaron estos 6 enfrentamientos, para luego hablar específicamente de 4 de los momentos más destacados o de 4 de los enfrentamientos más destacados que dieron lugar en esta jornada 2 de la Women's Super League. Con ello que comenzaríamos hablando de, como decíamos al principio, el enfrentamiento entre Tottenham Hotspur y Bristol City. Tottenham Hotspur que, como decíamos, con la llegada de una nueva referencia ofensiva como lo es Martha Thomas, una jugadora que, aunque en su etapa en Manchester United contó con pocos momentos o fases en las que fuera una titular consolidada, teniendo en cuenta que esa posición estaba tal vez un poco más jerarquizada por una gran jugadora como lo era Alessia Russo, ahora jugadora del Arsenal, cual es de bastante interesante poder ver cómo este Manchester United no solo en una temporada pudo perder no solo grandes referentes en el área de la zona ofensiva o una de las principales que le habían beneficiado bastante el tener una gran cantidad de herramientas o digamos elementos a la hora de tal vez culminar o en momentos clave en la culminación de enfrentamientos poder tener una mayor cantidad de beneficio a través de la experiencia de jugadoras como estas, algo que trataremos de discutir más adelante en el momento en que compita hablar del Manchester United, pero que como decíamos con la incorporación de esta jugadora en este once inicial ha no solo demostrado un poco más de competencia en esta área, en esta faceta de, de podría ser la referencia principal de este Tottenham Hotspur, sino que también, como decíamos, es una jugadora normalmente orientada a ser bastante, podríamos decirlo, trabajadora, que cuenta con un gran respaldo físico, tal vez no orientado a generar grandes despliegues de velocidad, pero que sí, a través de su experiencia y estos pequeños respaldos que puede llegar a generar en presión y la recuperación, y teniendo esta característica muy beneficiada por su experiencia, claro, de poco a poco distribuir sus recursos y sus momentos de juego en los que aparece en el campo, es que han encontrado interesantes dinamismos en los que, por ejemplo, adelantamientos de esta jugadora a través de la presión, no solo hacia atrás, sino también hacia adelante, en la zona del área rival, han beneficiado el crecimiento de, por ejemplo, las labores ofensivas de jugadoras como Avelina Sumane, la cual no es ajena a acciones de juego ofensivo, pero sí, por ejemplo, teniendo en cuenta que
llega a ser una jugadora que bastante similar, por ejemplo, a Marta Thomas. Está acostumbrada a generar amplias conducciones o acompañamientos por muchas zonas del campo. Es que, por ejemplo, fue bastante beneficioso como esta pudo afrontar muchas veces el estar orientada a posicionarse como respaldo o detrás de la mencionada anteriormente Marta Thomas para generar rápidas conducciones o amplitudes de juego, lo cual benefició mucho en este caso a el enfrentamiento que tuvo lugar para como rival ante Bristol City. También destacaríamos rápidamente las labores de no solo sus laterales, que tuvieron muchas veces esta consigna de estar adelantadas, beneficiando muchas veces las acciones ofensivas, sino que también contando con una gran jugadora como lo es Molly Bartrip. Disculpe, voy a revisar rápidamente que no me esté equivocando, ya que lastimosamente no soy el mejor con la pronunciación. Vamos a revisar si efectivamente estábamos hablando de Molly Bartrip, la cual, semejante a la idea de juego de la que hablábamos anteriormente, bastante beneficiada de Tottenham Hotspur, el crecer a través de la verticalidad en el campo, laterales adelantados, mucha predisposición de juego a la conducción, en el que los recursos muchas veces se ven orientados a recorrer muchos metros para la recuperación del balón y la salida rápida del mismo. Es que, por ejemplo, su central, en este caso hablando de Molly Bartrip, fue fundamental para estas ideas de juego en el que no solo es bastante colaborativa con la presión, en este caso en zonas más adelantadas, al tener obviamente un central un poco más amplio en la experiencia y en los pequeños momentos y pases para evitar, por ejemplo, acciones en las que el rival pueda obtener una falta o una acción directa desde el punto penal, en el que, como decíamos, Molly Bartrip fue crucial para los primeros inicios de las transiciones en la jugada de este Tottenham Hotspur. La verdad es que con ello culminaríamos ahora mismo. La verdad es que el enfrentamiento fue bastante interesante en el poder ver cómo esta nueva predisposición de jugadoras y estos roles que se pueden llegar a desencadenar a lo largo de esta temporada beneficiarán en cómo afrontar esta idea de ahora mismo para qué está hecho este Tottenham Hotspur. La verdad es que muchas veces acostumbrados a tener enfrentamientos bastante interesantes, lo han dejado en su temporada pasada, enfrentando a equipos como Arsenal o Chelsea, los que le han dificultado bastante ciertos momentos en el campo o la obtención de victorias. Es que este Tottenham Hotspur, ¿por qué no puede aspirar a estar un poco más posicionado en afrontar al menos esta permanencia por un cuarto lugar o un tercer lugar? La verdad es que sería bastante óptimo y bastante prometedor para esta temporada que este equipo pudiera llegar a afrontar una clasificación como esta, teniendo en cuenta los actuales rivales por esta clasificación, teniendo en cuenta que ahora mismo son muchos de los que están posicionados ya en la zona más alta de la clasificación. Es por ello que va a ser bastante prometedor de que es capaz este Tottenham Hotspur de la mano de grandes jugadoras como mencionadas anteriormente, Avelina Summerhill o Marta Thomas. Es con ello que pasaríamos rápidamente a hablar de los enfrentamientos más interesantes que también tuvieron lugar en esta jornada número 2 de la Women's Super League. En este caso hablando del enfrentamiento que inició la jornada, cuyo enfrentamiento también disponía de la lucha por dos claros candidatos a estar en lo más alto de la posición y específicamente claros candidatos a poder avanzar en la proyección que mostraron, por ejemplo, la temporada pasada y demostrar que son claros candidatos a, ¿por qué no?, amargarle un poco la vida a este Chelsea que ha generado un amplio dominio, como decíamos, por ejemplo, en el directo pasado de esta Women's Super League, de buscarle un poco más de problemas a este Chelsea para afrontar la consolidación de título en la liga. Con ello que este enfrentamiento entre Manchester United y Arsenal fue bastante fundamentado en que ambos equipos tal vez fueron al principio un poco respetuosos en el margen de su proyección en el campo, ambos bastante orientados a la recuperación del balón, ambos asistidas por dos diferentes factores,
tal vez un poco más dirigida, por ejemplo, a Arsenal, a la asociación de juego, en el que, por ejemplo, al contar con tres referencias en el que diríamos son más delanteras naturales, como Alessia Russo, eh, Stina Blackstenius y Kim Little. Muchas veces, aunque han desempeñado en este Arsenal a lo largo de su participación y su llegada a este club de varias posiciones, normalmente diría que cuentan con características de una delantero centro y que, por ejemplo, la mencionada anteriormente al inicio de este directo, Alessia Russo, cuenta con tres, digamos, delanteras posicionales en los que diríamos tal vez puede desajustar un poco la idea de juego, dependiendo de cómo se plantee, claramente, pero que asimismo este Arsenal, definido por esas características de juego, muchas veces orientaba que estas tres jugadoras tuvieran tres diferentes roles, disculpen por la redundancia, pero que por ejemplo Alessia Russo, una jugadora que bastante conocida no solo por este gran dispendio ofensivo que puede llegar a desempeñar, por ejemplo, a través de su anterior club y su experiencia, y siendo una jugadora bastante similar, por ejemplo, a lo que mencionábamos de Martha Thomas, jugadora del Tottenham Hotspur y es jugadora también del Manchester United, es que ambas contaban con estas características de ser bastante asociativas y tener esta jerarquía de poder retroceder momentos en el campo para la recuperación del balón y ayudar a sus compañeras en momentos en los que la predisposición del juego fuera en su contra. Y asimismo, algo bastante característico en este Manchester United, el poder salir rápidamente con el balón a través de una amplia descarga, algo que también llegaba a ejecutar a Alessia Russo y que, como decíamos, en este Arsenal en muchas fases de juego llegó a desempeñar en los primeros minutos, en los que muchas veces buscaba que la salida de balón, algo un poco más ajena a jugadores como Millie Turner o Gabriel George, siendo centrales con amplia jerarquía en este nuevo Manchester United, en este nuevo proyecto. Obviamente una Millie Turner con una amplia experiencia, siendo una de las jugadoras más destacadas de este proyecto de Manchester United, pero que asimismo digamos que no cuenta con grandes características, pero que la salida de juego, aunque no es ajena a ella, tal vez no diríamos que Manchester United en este Manchester United es de las mejores en esta característica, algo que muchas veces continuamente buscó Alessia Russo favorecerse a poder recuperar el balón o, por ejemplo, a través de sus compañeras en el Arsenal, Kim Little y Stina Blackstenius, buscaban que la presión orientara a que muchas veces ambas jugadoras tuvieran que ser las que tendrían que salir o orientar la salida de juego, algo que en algunas ocasiones ocurrió y benefició la rápida recuperación del balón para finalizaciones, en las que Alessia Russo también fue bastante crucial al generar bastantes disparos. Los pudimos evidenciar en todos los momentos en los que la jugadora tuvo la oportunidad de pisar el área de su antes, vamos a decir, hogar, y que asimismo, por ejemplo, como decíamos, a través de la orientación de un juego un poco más asociativo por parte de Arsenal, tampoco fue ajeno a la recuperación del balón, como explicábamos anteriormente, con jugadoras como Alessia Russo, y que ello le permitiera amplias conducciones o dinámicas conducciones que permitieran el crecimiento en el campo a través de rápidas jugadas, en los que, por ejemplo, fue crucial la determinación de Stina Blackstenius a generar una gran conducción por la banda para sí mismo una finalización, la cual culminó con el primer gol del enfrentamiento, en este caso beneficiando a Arsenal, y que asimismo, por ejemplo, ya hablando un poco más de este Manchester United y de cómo afrontó su enfrentamiento, podríamos decir que muchas veces le representaron bastante problemas, por ejemplo, jugadoras como Kim Little, y este retroceso en dirección al medio campo que muchas veces llegaba a desempeñar para generar amplias descargas fue una característica similar que, por ejemplo, la acción de gol culminó, en este caso, beneficiando a Arsenal, en el que esta jugadora se lo orientó hacia dentro del área, asimismo a través de una descarga generó una rápida filtración en las que, como decíamos, mencionábamos la gran labor de Stena Blackstenius para poder generar una amplia conducción y luego una favorable finalización para el equipo de Arsenal.
Es con ello que, como decíamos, fue bastante crucial como continuamente por esta zona del campo se le representaron bastante problemas a este Manchester United y que teniendo en cuenta que bajo esa posición en este enfrentamiento y lo había desempeñado también en su primer enfrentamiento ante Aston Villa, ahora mismo este Manchester United cuenta como lateral derecho a Hannah Blundell, una Hannah Blundell que es personalmente una de mis jugadoras favoritas en la salida de balón y que asimismo hay que tener en cuenta que es una jugadora reconvertida, ella en su posición y su pierna hábil siendo zurda, obviamente es una lateral izquierdo, se siente más cómoda en esta posición, lo demostró muchas veces en los que, por ejemplo, fue bastante crucial en la acción del juego del, que culminó en un gol para Arsenal, como ella lastimosamente en una pequeña fracción de segundos permitió la superioridad numérica por parte de Stina Braxtenis, en las que tal vez, disculpen, no tanto una superioridad numérica, sino una superioridad de dominio y crecimiento en el campo, en el que, por ejemplo, sus compañeras, Maya Leticia, sus compañeras más cercanas, y Millie Turner, en este avance o en este momento en la filtración del juego, ya se encontraban en retroceso en el campo y tendrían que recuperar su posición, en los que fue bastante crucial como una jugadora, al no tener su pierna hábil consolidada para el arranque, perdió en una pequeña fracción de segundos la oportunidad de poder alcanzar a la mencionada anteriormente, Stina Rackstein, la cual combinó con el gol, en el que, como podríamos recordar, bajo la asistencia desde la centralización del campo para un amplio recorrido, fue que ella, Hannah Blundell, trató de cerrar esta acción, pero que lastimosamente no alcanzó a llegar y que asimismo, al tener, como decíamos al principio, su pierna hábil orientada hacia adelante y no hacia atrás, algo crucial para un jugador de facetas defensivas, en esta pequeña fracción de segundo en la que trató de orientarse de nuevo hacia atrás para generar una amplia descarga para poder llegar a la recuperación o al marcaje, en este caso de Stina Ratzenus, fue que la jugada básicamente culminó en una acción de gol, en el que básicamente eh, se llegaba a presentir que le costaría bastante, por ejemplo, a jugadoras como Maya Letizier o Militón poder llegar a esta amplitud y poder evitar el marcador. Algo que tendrá que tener en cuenta bastante este Manchester United si llega a desempeñar esta continua labor de tal vez laterales reconvertidos, algo que podría decirle en este caso el Manchester United, en este caso de su división masculina, en su representación masculina, que no está llegando a funcionar de la mejor manera posible. La verdad es que creo que lo había dicho en el primer directo, creo que se pierde a una jugadora con grandes características técnicas poniéndola en esta posición. También es entendible teniendo en cuenta que tal vez no hay una gran zona de jugadoras en esta posición, pero que asimismo teniendo en cuenta que, por ejemplo, si cuentan jugadoras como Eve Rapjon, que aunque es bastante joven y no, digamos que no tiene una amplia experiencia en esta labor y todavía tiene bastante que demostrar en este Manchester United, en estos pequeños momentos o en estas pequeñas fases, es donde puede llegar a demostrar que es una jugadora competente y que puede llegar a ser titular en este Manchester United, lo cual esperemos que poco a poco le puedan dar un cierto margen de minutos, teniendo en cuenta que, por ejemplo, lastimosamente este Manchester United, bueno, personalmente creo que lastimosamente este Manchester United es de los equipos que menos realiza cambios a lo largo de esta Women's Super League, lo demostró su temporada pasada, teniendo como su entrenador, Mark Skinner, tal vez esta idea de consolidar un poco más un equipo base y así mismo ir tocando pequeñas piezas a lo largo de la temporada con los momentos que haya lugar, pero que asimismo tal vez con un poco más de rotación el equipo podría llegar a afrontar de lo mejor, disculpen, de lo mejor posible sus características de juego, muchas veces orientadas al contraataque, lo cual que, por ejemplo, a través de jugadoras como Leah Galton y las presiones, fueron cruciales en el desenvolvimiento de la acción de la jugada que culminó con la primera apertura del marcador para Manchester United,
y que por ejemplo con jugadoras con Lucía García que pueden generar estas amplias presiones continuamente bajo la similitud por ejemplo de su compañera por la otra banda y mencionada anteriormente, Leah Galton, es que el equipo por ejemplo se siente muy acostumbrado en estas facetas de retroceso para luego generar amplitudes a través del contraataque, algo en los que por ejemplo fue bastante crucial como jugadoras como Hayley Latz, una jugadora que normalmente en el medio campo puede llegar a ser esta, o puede llegar a consolidar esta jerarquía de una medular un poco más estructurada en labores ofensivas, pero que asimismo fue muy interesante ver cómo en las facetas de juego en las que Arsenal buscaba salir con el balón, ella se adelantaba para generar rápidas recuperaciones, en las que como mencionabas anteriormente, Dia Galton y Lucía García también estaban predispuestas a básicamente generar un tridente en el que muchas veces la orientación del juego permitía que la salida estuviera orientada hacia el área rival, algo que básicamente buscaba que a través de una recuperación se pudiera generar una amplia finalización, una rápida finalización, disculpen, lo cual muchas veces gestionó de manera óptima este Manchester United, pero que lastimosamente no fue suficiente para llevarse la victoria. La verdad es que poco a poco el enfrentamiento demostró que son dos equipos que cuentan con grandes condiciones técnicas, lo cual ahora mismo les ha permitido estar a lo largo de su última temporada y esperemos que en esta, en las posiciones más altas en la clasificación y que contando con la nueva experiencia o estas nuevas capacidades de rotación, teniendo en cuenta no solo la gran labor que ha desempeñado en las últimas temporadas jugadoras como Rachel Williams, que siempre es este soporte que llega siempre desde los 60 minutos para adelante, como una gran rematadora con una amplia experiencia y que asimismo con la llegada también de jugadoras como Hinata Miyazawa, anteriormente goleadora de la UEFA, disculpen, anteriormente eh, ganadora del galardón de goleadora en la Copa Mundial Femenina de la FIFA, si pudiéramos llegar a recordar, es que puede llegar a encontrar un poco más de disposición de talento en momentos en los que enfrentamientos como estos, teniendo en cuenta Arsenal, un rival bastante difícil, es que pueden llegar a generar un poco más de jerarquía en las características de poder afrontar mayor cantidad de tiempo posible las ideas de juego por parte de su entrenador. Como decíamos, Manchester United a lo largo de sus últimas temporadas no tanto acostumbrado a generar demasiados cambios o rotación en el once inicial, pero que con la llegada de estas jugadoras y una jugadora que ha sido relevante en los últimos días como lo es Melvin Menard, porque no puedan afrontar ciertos pasos o ciertos momentos en los que el equipo tal vez no puede llegar a ser definitivo a la hora de marcar y con ello teniendo en cuenta la gran capacidad técnica que cuentan estas tres jugadoras, el equipo puede afrontar poco a poco el vencer o tener esta consecuencia de obtener experiencia en este enfrentamiento para más adelante poder obtener puntos ante rivales como Manchester City y Chelsea. Es con ello que pasaríamos rápidamente a otros de los enfrentamientos más interesantes que dieron lugar en esta jornada. Como decíamos al principio del directo, este enfrentamiento entre Brighton and Hove Albion y West Ham United diríamos que fue algo parejo, tampoco sin desmeritar los factores o las, la gran victoria en este caso de West Ham United, pero que asimismo le permitieron no solo obtener un poco más de experiencia al ver cómo esta gran idea de juego que se había llevado a cabo en su primera jornada por parte de Brighton and Hove Albion llegó a evidenciar ciertas falencias, lo cual le culminó lastimosamente en una derrota, pero que asimismo bajo cierta semejanza táctica de este West Ham United, la verdad es que actuaciones como las de Rico Ueki y Christy Smith, ambas jugadoras que tuvieron la oportunidad de marcar para West Ham United, fueron cruciales para al final la culminación del encuentro y la determinación de que West Ham United obtuviera una victoria. Recordando que este West Ham United, aunque es, mmm, llega a tener estos pequeños momentos en los que llega a obtener a lo largo, por ejemplo, lo vemos su temporada pasada, de tener buenas rachas. La verdad es que estas no llegan a durar demasiado. El equipo cuenta con interesantes disposiciones de juego, muchas veces orientadas un poco a ser más
adaptativo a lo que su rival plantea, lo que obviamente es un planteamiento técnico bastante respetuoso, no sin desmeditar sus características de juego, pero que asimismo tal vez algunas veces le permiten no ser tan propositivo a la hora de sus referencias ofensivas y que esperemos que puedan adaptarlo un poco más para poder obtener victorias tan relevantes como estas, en las que, por ejemplo, la finalización no fue algo que presentara una mayor cantidad de problemas para este West Ham United, ya que muchas veces, aunque no cuenta con un gran dispendio de acciones de juego, los momentos claves en los que puede llegar a finalizar siempre lo ha ejecutado de una manera eficiente. Es con ello que pasaríamos rápidamente a hablar de otro de los enfrentamientos y en este caso uno de los más relevantes para esta jornada número 2, en los que Manchester City tuvo la oportunidad no solo de generar una apertura en el marcador, sino que tuvo ciertas fases de juego en las que fue bastante interesante cómo pudo llegar a dominar ciertas facetas de juego a través del crecimiento en el campo, en el que, por ejemplo, fue bastante crucial como jugadoras como, disculpen, estoy olvidando de su nombre, de Yui Hasegawa, disculpen, de Yui Hasegawa, es que, por ejemplo, en esta apertura de ser una jugadora que normalmente tiene esta tendencia a estar un poco más en retroceso en las jugadas de apertura en el campo, asimismo para hacer una referencia en la salida de balón, es que fueron cruciales para que muchas veces Chelsea no pudiera obtener el balón y poder generar amplias conducciones, en los que, por ejemplo, Laila Alexandri y Esme Morgan desempeñan ciertas facetas de juego en las que ambos buscaban ser un poco más propositivas. Una al generar cierto rol un poco más defensivo y otro un poco más asociativo, en los que muchas veces estas facetas de juego llegan a ser muy cruciales a lo largo de un enfrentamiento ante un rival tan difícil como Chelsea, pero que poco a poco evidenciaron por ejemplo, una gran acción o una gran jugada en las que las condiciones o el despliegue ofensivo de Manchester City se vio muy beneficioso, por ejemplo, al poder encontrar a una jugadora como Chloe Kelly, en el cual la zona de la banda fue bastante dominada por esta jugadora, en este caso la banda en la que normalmente estaba posicionada, lo cual le culminó más adelante en el enfrentamiento desarrollar una finalización que diera a Manchester City un merecimiento al dispendio que había desarrollado, que había planteado a lo largo de los primeros minutos, enfrentando a este Chelsea, que poco a poco trató de pasar de aguantar la continua presión y la continua jerarquía de este Chelsea, a poco afrontar estos pequeños momentos en los que pudiera generar una apertura del marcador, las cuales lastimosamente no fueron suficientes para vencer a este Chelsea que está acostumbrado a tener malos momentos y con su experiencia a través de jugadoras, no solo como Millie Bright, como Millie Bright, que es una gran referente en la saga central, acompañada de Jess Carter, que ya son jugadoras con gran conocimiento en referencia de la asociación entre ellas, no solo por su experiencia como muchas veces llamadas a ser titulares en la selección nacional inglesa, sino que también por la gran carrera que han desempeñado en este Chelsea, en el que, por ejemplo, jugadoras como Nia Charles, perdón, tienen esta oportunidad de muchas veces ser respaldo para ellas, pero también tener esa tendencia de poder avanzar un poco más en el campo, en el que, por ejemplo, el encontrarse con jugadoras como Euro Reiten eran cruciales en enfrentamientos como estos, ya que muchas veces la creatividad o el dispendio ofensivo en las características de la habilidad de jugadoras en enfrentamientos como estos llegan a ser bastante importantes en la finalización o en la determinación de cuál de ellos será superior. Y que, como decíamos, al final el enfrentamiento culminó con un 1-1, en este caso a través de una jugada en la que Euro Reiten tuvo la oportunidad de encajar el marcador, encajar el balón en un momento en el que era casi imposible hacerlo, en este caso una jugada desde la acción del tiro de esquina, pero que asimismo
le permitió continuar siendo este Chelsea bastante adaptativo a su rival y que muchas veces a través de estos pequeños momentos de jerarquía del talento de sus jugadoras es que obtienen puntos relevantes, los cuales le permiten ahora mismo, poco a poco, orientar sus objetivos. Claramente están en las primeras posiciones o en la primera posición de esta Women's Super League. Con ello que pasaríamos rápidamente a otro de los enfrentamientos que dieron lugar en esta jornada número 2, el enfrentamiento ahora de, hablaríamos del enfrentamiento ahora de Liverpool y Aston Villa. Como decíamos al principio del directo, un Liverpool que poco a poco ha llegado a generar ciertas características de juego bastante interesantes al poder ver y analizar cómo a través de los amplios recorridos que pueden llegar a generar las sintonías en jugadoras como Emma Kiovisto, o Missy Bo Kearns, es que, por ejemplo, llegan muchas veces a generar estas continuas rotaciones en el área de finalización y que, por ejemplo, benefician mucho la llegada de jugadoras como Sari Holland desde atrás para básicamente generar mayor amplitud en el campo, muchas veces orientadas a generar más un centro más, digamos, una apertura de juego un poco más centralizada a la finalización, en este caso no solo de un juego aéreo, sino también de, podríamos decir, un rebote o una acción en la que el balón culmine en el área rival de la forma más cercana posible para sí mismo facilitar la finalización. Con ello que, por ejemplo, la llegada desde atrás de jugadoras o la disposición de juego de jugadoras como María Teresa Hubinger, perdón, es que el equipo tuvo ciertos momentos y fases de juego en las que determinó el enfrentamiento y que asimismo dieron lugar a una victoria que poco a poco le consolide como un equipo que puede afrontar rivales un poco más con jerarquía o talento como podrían llegar a ser este Aston Villa, el cual personalmente creo que está predispuesto a generar digamos, mayor rivalidad o mayor capacidad de resolución a través del talento de sus jugadoras, pero que poco a poco tenemos que pueden llegar a demostrar que, como decíamos, Liverpool desempeñó un enfrentamiento bastante interesante al poder explotar las grandes características de sus jugadoras, lo cual le brindó ahora mismo una victoria bastante importante. Con ello que pasaríamos rápidamente a hablar de la foto o el momento más interesante que nos dejó esta jornada, en este caso, podríamos decir que un momento que no solo le robó eh, bastante momentos de felicidad al Manchester City básicamente hablando de 2 puntos en los que a través de la experiencia y el desarrollo de juego de este Chelsea, como decíamos, bastante consolidado a ser adaptativo a esta idea de poco a poco afrontar diferentes enfrentamientos basados no solo en la experiencia, sino encontrar a, por ejemplo, jugadoras como Lauren James, en los que también este Chelsea está acostumbrado a que básicamente, si su idea de juego no funciona, enfocarse en que tarde o temprano, a través del talento y las grandes características que pueden llegar a tener sus jugadoras, obtener una victoria o en este caso poder al menos irse a casa con un empate y un punto ante un rival tan importante como Manchester City, lo cual le brinde, como decíamos en el momento, en la fase en la que hablamos de este enfrentamiento, la oportunidad de poco a poco, desde los momentos más iniciales de esta Women's Super League, poder establecerse poco a poco en lo más alto de la clasificación. Es con ello que culminaríamos este pequeño análisis de la jornada número 2 de la Women's Super League. Antes de culminar este directo, pasaríamos a hablar de organizar una pequeña previa de la jornada número 3 y de los enfrentamientos que tendrán lugar en esta dicha jornada, en los que Chelsea tendrá la oportunidad de enfrentar a West Ham United, en el que probablemente una victoria sea la búsqueda principal de este Chelsea y tal vez este West Ham United se plantea, como decíamos anteriormente, el por qué no poder
ser un poco más problemático a la hora de enfrentar a su rival y que eso mismo le permita, no sé, no sería algo ajeno tal vez obtener un empate o algo que le pueda llegar a generar mayor resolución a toda la afición Hammer. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Manchester United y Leicester City. Un enfrentamiento que muchas veces lo repetimos, bastante interesante, por cómo, por ejemplo, la predisposición de ambos equipos puede llegar a ser superior, ambos bajo características tácticas un poco similares de su, digamos, crecimiento en el campo a través de conducciones dinámicas y el contraataque. Más adelante encontraríamos también el enfrentamiento entre Manchester City y Bristol City. Digamos que un enfrentamiento en que Bristol City, ahora mismo con Manchester City algo, podríamos decir, herido de su enfrentamiento ante Chelsea, buscará encontrar la senda de la victoria en un Bristol City que poco a poco ante enfrentamientos como estos deberá, ¿por qué no?, tantearse cómo enfrentar a rivales directos para poco a poco obtener puntos y asimismo, específicamente ante un rival tal vez potencialmente superior como este, cómo llegar a afrontar el poder al menos rescatar un punto tal vez, algo que dependerá o nos dirá solo en este caso la culminación de la jornada número 3. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Arsenal y Aston Villa, un enfrentamiento en lo que respecta a la jornada bastante interesante, el poder ver lo mejor de dos equipos con una gran amplitud de lo que significa su talento a través de sus jugadoras, que esperemos que en este caso, tengo entendido que este enfrentamiento es en el Emirates, será un espectáculo bastante interesante de poder analizar. Más adelante encontraremos el enfrentamiento entre Brighton, Hove Albion y Tottenham Hotspur, un enfrentamiento también, como decimos siempre, bastante interesante, pero este de verdad bastante propositivo a poder ver cómo este Brighton and Hove Albion puede también recuperar la senda de la victoria ante un Tottenham Hotspur que poco a poco puede desencadenar este margen de victorias que, por qué no, le asciendan un poco más el alto de la clasificación, y el enfrentamiento que culminaría en este caso la jornada 3 de la Women's Super League sería en este caso un derby nada más y nada menos de Liverpool, en este caso enfrentando a Liverpool y Everton, dos equipos que diríamos que se encuentran con un arranque bastante diferencial, en el que un equipo, lastimosamente Everton, no ha demostrado lo mejor de sí a lo largo de estas dos jornadas, pero por qué no, a través de un derby pueda llegar a engrandecer un poco más este justo o algo modesto proyecto. Y por parte de Liverpool, el por qué no, poder afrontar una amplia victoria, un derby que le dé esta oportunidad de poco a poco no solo generar sintonía ofensiva, como decíamos en el momento en que hablamos de Liverpool y su enfrentamiento contra Aston Villa, sino también que desde a través de esta experiencia y poder afrontar este crecimiento a través de los puntos, ¿por qué no? Bastante similar a Tottenham Hotspur, pueda estar un poco más alto en la clasificación. Es con ello que ahora sí culminaríamos el directo de hoy. La verdad es que estaríamos bastante atentos y poder analizar y ver todo lo que nos deja la jornada número 3 de la Women's Super League, teniendo en cuenta que, como vimos a continuar anteriormente, disculpen, son enfrentamientos muy interesantes, pero que también nos dejan una característica de que ahora mismo la liga cuenta con un gran talento y que con momentos o con pequeñas pasas en las que, por ejemplo, bastante similar a su, podríamos decir, eh, eh, digamos, rival en lo que es la primera división de fútbol inglés a nivel masculino, en la Premier League. Esta liga ya se está acostumbrando poco a poco a tener resultados un poco más, digamos, difíciles de determinar, y que a través del talento y la predisposición de grandes jugadoras y de sus equipos, la verdad es que ha sido bastante beneficiosa para el gran crecimiento de esta liga a través del espectáculo. Es ahora que
En este momento culminaríamos el directo de hoy, como siempre, antes de irme, agradeciéndoles por ver y esperando que les haya gustado. Como siempre, invitándolos a que si están interesados o si buscan estar interesados continuamente en todo lo que nos dejan las ligas más interesantes de fútbol internacional, no solo a nivel de la jerarquía, el gran desarrollo de jugadores a nivel masculino, sino también el gran crecimiento que han desempeñado ligas como estas a nivel femenino. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, las que continuamente no solo damos información de en qué momentos estamos en directo, sino también poco a poco buscaremos desempeñar y tratar de desenvolver información de todo lo que respecta a los grandes momentos de las mejores ligas del planeta y asimismo poder fomentar este pequeño espacio en el que buscamos entretenernos y aprender, por qué no, un poco más de este maravilloso deporte. Con ello que ahora sí me despediría de nuevo agradeciéndoles por estar aquí, esperando que estén teniendo un día excelente. Me despido, esperando volverlos a ver muy pronto. Muchas gracias.